Queridos hermanos, aquí nuevamente en este espacio que el Señor nos concede para compartir con ustedes este segmento de seguir las huellas del Papa. Y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe Óscar. Óscar, muy buenas tardes, qué gusto que hoy vamos a poder dirigir este segmento juntos y podamos reflexionar lo que el Papa nos ha querido decir en la audiencia del miércoles pasado, 14 de noviembre, con unas reflexiones que a mí realmente me han dejado impresionados por cómo el Papa trata el tema de la fe, la importancia de la fe y la respuesta de la fe que él dice, pues tenemos que dar razones de nuestra fe con respeto, con delicadeza a nuestros hermanos ateos, relativistas, ¿no? Y el Papa, pues sí, trata de dar razones de la fe a nivel como era el mundo, el ser humano, el hombre y la fe. Y la fe, que eran los tres elementos que el Papa, y eso es lo que vamos a compartir hoy. Sí. A mí en lo personal, Padre, me encantó esta reflexión del Papa. Siento que es un tema muy profundo que lo hace ver de una forma tan práctica y tan lógica, ¿no? Pero me gustó mucho porque aborda un tema que creo yo que es tan relevante y tan importante para nosotros, y que seguramente todos los que nos estén escuchando también en sus casas se lo han preguntado alguna vez: ¿cómo precisamente tiene que ser nuestra respuesta como cristianos? ¿Cuál es la posición de la Iglesia frente a toda esta situación, ¿no? A este relativismo, a este olvido de la fe que la vida cotidiana actual pues nos está llevando a tener, ¿no? Así es, y el Papa, una vez más, un poquito dando secuencia a lo que había comentado la semana antes pasada, él decía, si se acuerdan, que lo vimos el lunes pasado, que el hombre es un buscador de Dios. Pero este hombre recibe la gracia, es decir, que es Dios el que sale al encuentro del hombre para provocarle esta búsqueda. Qué importante es esto, porque no es un mérito del hombre, no es que yo conscientemente muchas veces busque a Dios, sino que Dios es el que va generando en mi corazón como que esa inquietud, ¿no? Esa necesidad de buscarlo, y así es cuando como que impulsado por el mismo Dios, uno se levanta, ¿no? para ir detrás de Dios nuestro Señor, y lógicamente pues eso nos trae a cada uno de nosotros como que esa necesidad de pedir al Señor que Él no deje de empujarnos, no deje de acompañarnos, no deje de iluminarnos para que estemos constantemente detrás de Él y buscando, ¿cierto? Así es. Y yo creo, Padre, que bueno, es que es un tema tan profundo realmente de la fe, ¿no? Pero es muy interesante porque yo quizás una de las cosas que me preguntaba cuando estábamos haciendo el análisis de la audiencia del Santo Padre era, bueno, muchas veces la palabra fe, ¿cómo se utiliza, no? Y decimos que queremos pedir con fe, que la gente te dice, no, hay que pedir con fe, tienes que tener fe, tienes que saber confiar, tienes que saber, pero al final del día realmente quizás nadie ha explicado, o es muy difícil, qué significa todo eso, Padre, qué significa pedir con fe, qué significa poner esa confianza en Dios y nuestra mirada también en Dios, ¿no? Y yo creo, y por favor corríjame si me equivoco, que realmente cuando nosotros, o sea, la fe como que tenemos que vivir nosotros como cristianos es el saber que sea lo que sea que pase, por ejemplo el pedir con fe, ¿no? Con el ejemplo concreto de pedir con fe, que no importa si yo estoy pidiendo determinada cosa, al final del día, si Dios en su sabiduría considera que es apropiado tener o no tener tal cosa, sí, recibirla, que suceda o no, exacto, aquello que pido, se va a dar. Si no considera que no, pues no se va a dar. Y nuestra fe tiene que ser en confiar precisamente en la sabiduría inmensa de Dios, ¿no? Que Él siempre, en cierto sentido, nos va a dar lo mejor, pero nos va a dar lo mejor según lo que Él considera que es lo mejor y no lo que yo considero lo mejor.
Entonces, la fe es la disposición para aceptar lo que Dios permita. Incluso si no nos gusta. Incluso si no nos gusta o tal vez humanamente sea pues algo que me es difícil, que no lo entiendo, que no sé, una enfermedad o un accidente, incluso pues la fe me dice, Señor, a pesar de que yo no lo entiendo, a pesar de que me cuesta, yo lo acepto, lo pongo en tus manos y sé que tú de aquí vas a sacar algo bueno para mí, ¿no? Entonces imagínate una persona que piensa así, una persona que reacciona así, una persona que ve la vida así, pues es una persona que tiene una fe hermosísima, grandísima, porque su vida siempre está en las manos de Dios para lo mejor. Así. De hecho, el Papa en uno de sus comentarios dice, el hombre separado de Dios se reduce a una dimensión aquella horizontal. Y justamente este reduccionismo es una de las causas fundamentales de los totalitarismos que han tenido consecuencias trágicas en el siglo pasado, así como de la crisis de valores que vemos en la realidad actual. Oscureciendo la referencia a Dios, también se ha oscurecido el horizonte ético, para dejar espacio al relativismo y a una concepción ambigua de la libertad, que en lugar de liberadora, termina por atar al hombre a los ídolos. La tentación que Jesús enfrentó en el desierto antes de su vida pública representan aquellos ídolos que fascinan al hombre cuando va más allá de sí mismo. Por lo tanto, precisamente la fe es eso, no quedarse a un nivel meramente horizontal, no quedarme con percepciones meramente humanas o buscando satisfacciones meramente humanas. Hoy platicaba con un papá que quiso hablar conmigo vía Skype, ¿no? Por un problema que tenía, ¿no? Con su hijo, que no sabía manejar muchas cosas, ¿no? Y uno de los problemas que él tenía era enseñarle a su hijo a ser más que al tener, que yo creo que es un problema que hoy nuestra sociedad está pues muy bañada de esa percepción, ¿no? Tú vales lo que tienes, la marca que llevas, pero no vales lo que eres. Entonces, la fe me ayuda precisamente a descubrir ese nivel trascendente, vertical hacia Dios y también interno hacia el hombre. Y no quedarnos solamente con la, ¿cómo lo podríamos llamar? Con la apariencia, ¿no? Con lo externo. Sí. Y realmente sobrepasar esos niveles horizontales que me hacen ver las cosas, a las personas, solamente a un nivel meramente humano, palpable, visible, y no me deja trascender. Creo que eso es un elemento importante que la fe, y aquí pedirla, ¿no es cierto? Sí. Qué importante es pedirlo, ¿no? El mismo Jesús nos decía eso, pidan, ¿verdad? Que tenemos que pedir porque Dios aumente nuestra fe y todas las maravillas que podíamos lograr si nosotros tuviéramos fe. Y es que realmente el Papa toca este punto muy sensible, donde en otro momento él decía, antes se vivía en una sociedad, en tiempos anteriores, en épocas anteriores, donde nosotros podíamos contar, o bueno, la regla general a nivel social era casi que cómo la gente demostraba su cercanía con Dios o demostraba su fe hacia nuestro Señor, y que era raro realmente la persona que no lo podía hacer. Y cómo ahora, al contrario, la tendencia, precisamente por lo que usted menciona, Padre, es poner en duda todo lo que tenga que ver con lo de Dios. La fe ahora se ve constantemente criticada, atacada, constantemente sujeta a pruebas, se ve ya como un cuento de magia, ¿no? Como si fuera algo tan iluso y del pasado o arcaico que no cabe en la realidad del tener actual. Así es, y eso es un elemento que hay que reflexionar para nosotros que somos cristianos, para nosotros que muchas veces vivimos en circunstancias difíciles, situaciones que el mundo pues no nos llega a dar las respuestas. Qué importante es pedirle al Señor el don de la fe y qué importante es actuar la fe. Pero bueno, vamos ahora a las palabras que el Santo Padre nos ha querido regalar
en torno a estas razones de nuestra fe que cada uno de nosotros cristianos tenemos que tener claro para poder iluminar con mucho respeto y con mucho cariño a aquellos que no creen. Hermanos y hermanas, San Alberto Magno, uno de los más grandes maestros de la escolástica, nació en Alemania a comienzos del siglo XIII y profesó como dominico en Padua. Enseñó en la Universidad de París y luego en Colonia, llevando consigo a Santo Tomás de Aquino. Por sus dotes y preparación, el Papa Alejandro IV lo quiso como consultor suyo por algún tiempo y después lo nombró obispo de Ratisbona. Poco después se le concedió volver a su actividad docente. En esta condición contribuyó al desarrollo del Segundo Concilio de León y también a la clarificación de la doctrina de Santo Tomás. Bueno, pues creo que el video no correspondía así exactamente al tema de hoy, pero no importa. Aquí tenemos las palabras que han salido del Papa y que son las que realmente son muy importantes. El Papa dice así, vean ustedes qué delicadeza el Papa incluso a la hora de tratar el tema. Dice, ¿qué respuesta está llamada a dar la fe con gentileza y respeto al ateísmo, al escepticismo y a la indiferencia frente a la dimensión vertical, de modo que el hombre de nuestro tiempo pueda seguir cuestionándose sobre la existencia de Dios y a recorrer los caminos que le conducen a Él? Me gustaría mencionar algunos aspectos que provienen de la reflexión natural o del mismo poder de la fe. Quisiera resumirlo muy brevemente en 3 palabras: el mundo, el hombre y la fe. Y en los 2 primeros, el Papa saca a relucir comentarios de San Agustín, un hombre que, como dice el Papa, estuvo siempre en búsqueda de la verdad. Y dice así, San Agustín, que en su vida ha buscado durante mucho tiempo la verdad y se aferró a la verdad, tiene una página bella y famosa en la que dice así: interroga la belleza de la tierra, del mar, del aire enrarecido que se expande por todas partes, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responderán: míranos y observa cómo somos hermosas, que siguen cambiando. ¿Quién las hizo? Sino que es uno que es la belleza de modo inmutable. Y aquí el Papa dice que tenemos que recuperar, devolver ese sentido de la presencia de Dios en la creación. Así es. Y nos invita el Papa a que nosotros simplemente admiremos esas cosas hermosas que Dios ha creado para todos nosotros y que a medida vamos conociendo más, vamos profundizando más, descubrimos tanta maravilla que Dios ha creado y que está ahí para nosotros como un regalo de Dios para la humanidad. Y que a medida vamos profundizando en ese conocimiento del mundo, podemos ver que detrás de todo eso, sin duda alguna, tiene que estar una mano de un arquitecto como un ser superior que ha creado todo, que lo ha diseñado todo, precisamente también por amor a nosotros. Así es, y qué importante es recobrar esa sensibilidad, ¿no? Esa admiración por la naturaleza, por la belleza, un amanecer, un ocaso, unos pajaritos que cantan, la brisa, el viento, una flor, un árbol. Todo eso nos hace referencia, como bien dices, Oscar, a este gran arquitecto que ha hecho todo de una forma tan bella, tan armoniosa, tan hermosa. ¿Por qué? Porque forma parte de esa belleza esencial que es Dios nuestro Señor. Qué importante, mis queridos hermanos, por lo tanto, es tener presente eso. Y después la segunda palabra, el hombre también forma parte de esa creación de Dios, que eres tú, que soy yo, que somos nosotros, y que formamos parte precisamente de esa creación tan llena del amor de Dios y del hombre.
Y por último, y con eso terminamos, René, pues el don de la fe. Ese encuentro personal que cada uno de nosotros tiene con Dios y que lógicamente estamos ahí cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, nos vamos pidiéndole al Señor su bendición, que Él nos acompañe, que nos llene de su gracia y que Él se derrame con muchas manifestaciones de su presencia en nuestro corazón. Vamos a un corte y regresamos con más Dios es amor.